¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller. Videíto que tenemos casi todas las noches desde mi taller, desde mi tallercito, para, hablar de cuestiones técnicas, nuestros distintos oficios, en fin, el amor a la antigua escuela y a las herramientas por sobre todas las cosas. El saludo a los amigos entrañables, a los amigos de siempre, grandes colaboradores que siempre menciono. Y el saludo a los nuevos amigos que se vienen acercando. Si bien hago esta presentación y los amigos que están desde la primera hora ya la tienen re clara, pero bueno, siempre hay algún nuevo amigo que se suma y quiero que sepa cómo es la mecánica, la dinámica de nuestro pequeño pero muy lindo canal. Muy lindo por el tipo de gente que tengo colaborando, contribuyendo, opinando. Como digo siempre, este canal, el 80% lo hacemos entre ustedes y yo, dado que ustedes me dejan las preguntas, los comentarios, las consultas, las sugerencias, y yo lo desarrollo en ese 20% que falta con mis cosas, mis experiencias y mi persona. Pero sin sus consultas, sin sus dudas, no podríamos desarrollarlo. En fin, hecha la presentación, le voy a seguir dando curso a un tema que vengo desarrollando desde el mediodía, que es la explicación de algunos videos cortitos que he ido subiendo, que tenía en la galería de mi teléfono. Quizás vieron ya la primera parte y hay 3 o 4 explicaciones lindas. Si no, los invito a que lo vean. Dado que, por ahí son videos de 30 segundos, 60 segundos, 59, no sé, están ahí en el orden de videos cortitos, que por ahí uno, cuando está trabajando, graba, no con ningún fin, porque muchos son antiguos, de trabajos ya realizados, pero desde que está la herramienta de la tecnología, de la cámara, del celular y muchas otras cosas, por cuestiones de ética, lógicas y hasta incluso porque el cliente las exige, cuando uno va avanzando en la reparación, por ahí le va mandando esos videos cortitos que vistos independientemente no tienen un contexto. Pero con esta explicación que les estoy dando, y si lo ven, les van a entender cómo viene la mano. Obviamente, a veces uno está trabajando y le quiere mostrar al cliente y ya tiene el videíto y lo pasa y está perfecto. A mí me quedaron en mi galería, los subo y salen como shorts, reel y demás. En este caso les voy a comentar uno en donde no sé si quedó como shorts, pero por un segundo quedó como video. Es una reparación que yo estoy haciendo en un baño, no se ve, pero por el tipo de azulejo se nota, donde estoy poniendo un acople rápido del tipo T, un acople rápido en codo, y por si fuera poco, a la salida del acople rápido estoy poniendo un niple uniendo a un acople rápido común para conectar con el caño que falta. Quiero que sepan que para mí el acople rápido es una pieza muy válida, o sea, la utilizo desde hace mucho, siempre con las precauciones del caso, pero es una pieza válida. Quiero que sepan que ese trabajo llevó un tiempo prudencial desarrollarlo, lo crean o no, porque siempre parece que esto sería los programas de Discovery donde resuelven todo sobre la hora, pero si está viendo el cliente que me permite mencionarlo, se llama Pedro, es de Villa Sarmiento. Era una casa una casa muy grande, relativamente grande. Les hablo de 3 baños, 2 en planta alta, un termo de 150 litros, una casa, una propiedad importante. Garage. Cuestión que Pedro, que me permite nombrarlo, vuelvo a decir, por última vez, me llama un día, me dice: Tano, mirá, estoy por alquilar la casa de Villa Sarmiento y encuentro
cuando entro, dado que estaba sacando las últimas cosas, algún libro que le quedó dando vuelta, ir a barrer un poquito, en fin, poner a punto para entregar la llave. Estoy entrando por la cochera y veo que hay una lagunita de agua. Una lagunita de agua que cuando la sigo llega al termotanque. Bueno, Pedro, son datos lógicos, válidos. Tratá de cerrar la llave de paso. El termo deduzco que si está pinchado, todo esto conversación telefónica, es muy pequeño la pinchadura que tiene, porque bueno, si no estaría perdiendo en forma constante y otras cantidades. Me dice, bueno, dale, voy a hacer eso, pero venite. Obviamente le dije, revisaste arriba los flexibles, es un ingeniero agrónomo, sabe, el tipo sabe. O sea, si me llamó es porque ya se le quemaron los papeles. Bueno, el termo estaba situado en una especie de lavadero en planta baja. Detrás del termo había como un conducto colectivo, llamémosle, por donde viajaba el caño de tiraje de gases, la bajada de agua al termotanque y bajaban diversas cantidades de caños que llevaban agua caliente hacia la planta alta y agua fría hacia la planta baja. O sea, estamos hablando de que los baños estaban en planta alta y el termotanque en el lavadero de planta baja. O sea, el agua bajaba y volvía a subir. En fin, bueno, empecé a hacer las revisaciones correspondientes. ¿Qué pasa? Esto es como el médico. Cuando uno llega, ya pasaron el trapo, ya no pierde. Bueno, luego mirá, no nos olvidemos, tenía 48 horas para entregar la propiedad, si no ya corrían multas. Le digo, mirá, vamos a sacar el termo, lo vamos a probar afuera. Bueno, vació el termo, 150 litros, un garrafón importante. A todo eso ya dijo, tiene que ser el termo, compró uno. Listo, lo trajo. Yo al otro, al que lo había dejado cargado en el parque, lo había dejado lleno. Le digo, si vas a perder, perdé y mostrame aunque sea que se haga ese caminito de agua que nota el cliente. El termo no perdió una gota. Es el día de hoy que me dicen, si podés vendeme el termo. Bueno, listo. Detrás del termo estaba ese tiraje, ese conducto colectivo que les comento. Pedro ya había estado haciendo reparaciones, ahí estaba roto, pero prolijamente cortado con la moladora, un tipo muy prolijo, con una chapa galvanizada, había hecho la entrada y la salida para el termotanque y pasaba el caño con el tiraje de gases. En fin, listo, bueno, cuando uno cierra la llave de paso, saca el termo, no hay pérdidas. ¿Por qué? Porque cerramos la llave de paso de bajada. Perfecto. Armamos con termo nuevo. Perfecto. Al otro día me llamo Tano. Venite. La misma situación. Bueno, dale Pedro, voy para allá. Empezamos a buscar. Empezamos a ver arriba un baño contra el otro. Entre medio del baño, entre medio de un baño y el otro, pasaba el conducto colectivo, ese que les cuento, por donde viajaban los caños, bañera de este baño, en el medio un ropero donde pasaba el tiraje y en un 50% ponía para un mueble para poner las toallas, toallones, shampoo, que esto, que el otro. Bueno, cuestión que había que resolver sin romper demasiado. Me dice, mirá, no puedo voltear todo. Primero porque no quiero, segundo porque es un tipo muy histrónico, una persona querible. Primero porque no quiero, segundo porque no da, y tercero porque tengo que entregar la casa mañana. Bueno, dale, vamos a mantenernos rompiendo en 3 azulejos. Bueno, y así fue. Ahí es el videíto de 1 minuto que ustedes ven, donde estoy yo en un ángulo que créanme que no había cómo meter la mano, porque si yo seguía rompiendo tenía que involucrar otro azulejo, y estoy trabajando dentro de
el conducto colectivo, o sea, porque por esa T que mencioné venía el agua caliente que llevaba al cuadro de ducha que estaba de este lado, que pegaba la vuelta y alimentaba el lavatorio, y a la vez seguía para el otro baño para hacer lo mismo. Por la cara restante de la T, ¿qué pasaba? Tenía que entrar el agua. Entonces, bueno, explíquenme, para los que me critican por haber utilizado esa pieza, cómo meto una terraja dentro del conducto colectivo para hacer la rosca. Pongámosle que hago la rosca. Hay más caños para seguir uniendo. Yo tenía que trabajar en esto, que si se fijan en el video está. ¿Qué pasa? Fui cortando, fui sacando. Cuando corto la T se ve claramente la rajadura en la rosca inmediatamente a la entrada. ¿Qué pasa? Ahí se cruzó, pues estaban los dos caños así, se cruzó otro caño más que también estaba dudoso. Bueno, para no andar con dudas, porque ya no había más margen de error, ¿qué hice? Hice las modificaciones con acople rápido que ven en el video. Quedó perfecto. Para los que me decían, eso no se amura, eso no está amurado. Eso está todo dentro del tiraje del conducto colectivo por donde viajan todos los caños. De más está decir que resultó complicadísimo apretarlos porque bueno, no me entraban las manos, no entraban herramientas, no entraba una pico del oro. Tendría que haber sido una herramienta que entre así y apriete de esta forma. Estuve analizando hacer una, pero me dolía en el alma doblar una llave, cosa que no hice y no voy a hacer. Y bueno, recurrí a la palanca, dado que los acoples rápidos tienen cara donde se puede hacer como crique, como una palanca, y logré ajustarlos bien. La instalación la casa tiene 2 pisos, hay como un tercer nivel y el tanque está arriba. A todo eso le pusieron una presurizadora. Imagínense que si algo de eso hubiese quedado mal, la pérdida era inevitable. Quedó bien. ¿Cómo resolvió Pedro el tema de los azulejos en menos de 24 horas? Fue a una zinguería, como le dije, sacamos el molde con un cartoncito que cubra todos los azulejos, compró una chapa en un ángulo de chapa, una tapita, que tuvieron la precaución de hacerle rejillas como si fuese de ventilación, y la atornilló. Y le dio una manito de pintura y quedó perfecto. Que no quedó perfecto, sabemos el contexto, pero no quedó mal. O sea, se cubrió de junta a junta, en ángulo, lo que se había roto. La reparación, sacando esa tapa con esos 8 tornillos, porque tiene 4 de este lado y 4 de este. Si hubiese algún problema, lo tenemos ahí, lo podemos resolver. Esa reparación fue en la pandemia y sigue andando perfectamente. Por eso les digo, hay que analizar el contexto de cuando uno toma la determinación de hacer ese tipo de reparaciones. También hay otro video donde se ve claramente que yo estoy poniendo una térmica, creo que de 25 amperes, más no, en un cable de 1,5 milímetros. Era una caja de fusibles, el mármol con los 2 fusibles y la llave de corte múltiple, que bueno, había dejado de cortar la llave, los tapones, los fusibles ya no se consiguen o la gente ya no los compra o ya se acostumbraron a que cuando salta se sacan las tapitas, se pone un pedazo de cable y listo. Queda otra vez con tensión la casa. Pero ¿qué pasaba? Había un corto. Entonces la gente seguía reforzando, seguían saltando y bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo digo siempre? Hay veces que no tenemos la posibilidad de presupuesto por parte del cliente para trabajar con
12 térmicas, una para cada ambiente, un disyuntor en la puerta, un disyuntor dentro de la vivienda y 2 millones de cosas. No sé, 4 líneas independientes con puesta a tierra. Hay veces que hay una sola instalación, esa gente tuvo suerte, la remó, se compró un aire, lo instaló y le empezaron los problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, hay 2 opciones. Mandar un cable sin TENAC hasta el medidor o un cable hasta el medidor alimentando para desvincular toda la instalación de la casa. Pero no se olviden que el cliente ya viene herido por la compra del aire. La instalación son gente de trabajo que por ahí no tienen el presupuesto y le comenzaron los problemas eléctricos. Entonces, ¿qué hay que hacer? La que hice yo en ese video. Saqué todo lo que es fusibles, la llave de corte múltiple, abuloné un rieldín y le puse una térmica que en promedio aguante el consumo de la vivienda más el aire. Me acuerdo que era un R22, si era un 410 iba a ser mucho menos el consumo, pero el R22 tiene un pico de consumo al arranque. Entonces, bueno, hice un promedio. Yo sabía que el cable no iba a sufrir, iba a estar protegido. La térmica iba a saltar, pero no permanentemente por consumo. Y estaba la instalación protegida. O sea, busqué un promedio entre, digamos que las cosas, un comentario que me gustó sobre todo que apareció en esos videitos. Estaba mal, pero no tan mal. O sea, pero no es que todo esto yo lo hago y no lo comento. Yo se lo comento al cliente. Le digo, mira, acá, si querés hacer las cosas bien, se hacen de esta manera. Si querés hacer las cosas medianamente bien, se hacen de esta manera. Y si querés zafar, se hace de esta manera. El riesgo es este, es 0. El riesgo es este y el riesgo es este. No quiero ser responsable en esto porque si vos te sabés cuál de las 3 opciones que te estoy vendiendo comprás. Si yo le pongo 12 térmicas, como hay videos de instalaciones que yo desarrollé, y ese hombre, ese cliente, ese amigo, pues son ya amigos, hay clientes que ya pasaron a ser amigos, tiene un problema, yo soy responsable. La que invirtió ese hombre, porque confió en mí, porque le dije que comprar esto, poner esto, y si no le pongo una sola térmica, y digo, bueno, cuando salta hay que buscar. Yo he desarrollado instalaciones que si hay un problema en el baño, salta una térmica. Ya sabemos que está en ese sector el asunto. En el baño hay 2 luces, generalmente, una central, una en espejo, un toma para la afeitadora. Ahora estoy implementando mucho los tomas para la gente le gusta ir con el celular al baño. Y un extractor, que siempre hay que tener la precaución de dejar el retorno pasado. Bueno, cuando hay clientes así, que no tienen problema con el presupuesto y aceptan inmediatamente lo que uno dice o propone, no tiene que haber ningún margen de error. Pero cuando uno está sacando de un apuro y está dando lo mejor de uno, haciendo cálculos de tenés este cable a tantos metros, va a pasar este consumo y qué sé yo, y el aire en vez de sacar el toma de ahí, porque el que le va a poner el aire le cobra como electricista, pero le pone el toma exterior al lado del aire, pero lo saca del toma de abajo de la cama, donde enchufan el velador. No es que se mandó un cable hasta un punto de la instalación donde vos decís, bueno, agarraste la línea. No, el tipo lo conectó en la bajada. Va a andar hasta que ande. Y le cobró como el electricista, además del trabajo de aire. Pero bueno, esa es un poco la explicación de por ahí los videos cortitos que andan dando vuelta, que no tienen un contexto definido, y me gustaba ponerlos al corriente. Después hay uno que verdaderamente no era de lo más, llamémosle, presentable. Estoy yo haciendo una destapación en una cámara séptica y estoy filmando el momento que sale el tapón, pero se había tapado literalmente la cañería a 0.
Ese fue un trabajo que se desarrolló no hace mucho, el cambio de caños, eran caños de fibrocemento que se taparon a cero y se pasó todo a PVC de tigre. Encima muy buenas calidades, todo bien hecho. Le hice un recorrido en L con una cámara en donde iría la curva de la L, le puse una cámara. Bueno, a los 6 meses me llama que estaba tapado, con las caídas correspondientes, todo como corresponde, pero no corría una gota de agua. Bueno, voy, me presento, obviamente, doy la cara, destapo la camarita del vértice de la L, del recorrido, y veo que estaba hasta arriba de papel higiénico, pero hasta arriba. Bueno, lo destapo, digo, está acá el asunto. Lo destapo, no me viene una gota de agua. Miro el caño para arriba, completamente tapado a cero de papel higiénico. Le mando cinta y noto que empieza a mover. Bueno, voy al baño, le tiro un balde con agua de 20 litros, porque el depósito no hacía ni astillas. Mueve y destapa, digamos, el primer tramo de cañería hasta la camarita del vértice. Ahí ya tenía un panorama. Para los que conocen los tampones de mujer, era de este diámetro de papel higiénico. El diámetro del caño de papel higiénico. Lo saqué, lo puse a un costado, lo filmé. Que esos son los videos que yo le mandaba, le decía, mirá lo que estás viendo, ves que mi mano de obra está bien, tiene la caída pertinente, todo, pero no es normal esto. 50 rollos de papel higiénico hay acá. ¿Qué? Está bien, cada uno se higieniza como le gusta. Que hay una explicación que me dio después el cliente. Bueno, destapo ahí, llegaba hasta la cámara del vértice, pero de ahí para abajo no se iba. A la cámara séptica del pasillo, que es la que se ve en el videíto, no llegaba nada. La misma situación. Mando la cinta, le dejo una manguera chorreando, abierta, a la camarita del vértice, y me voy a hacer el trabajo de destapado. Y veo como vienen haciendo. Un chorizo de papel higiénico, no les miento muchachos, de 1,5 metros aproximadamente o más de papel higiénico. Lo filmo para mandárselo. Estaba con la adrenalina de viste que mi trabajo estaba bien hecho y acá hay algo y yo quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, parece que en esa casa no hay nadie, hay chicos chiquitos, o sea, no hay nadie, viven gente, hay chicos chiquitos, se higienizan con papel higiénico, tiran. Y bueno, barre con la caída que le di 3 centímetros de caída por metro. Por ahí mi amigo Edgardo Rosso va a decir, no, son 2. Sí, pero hay que asegurarse. 3 centímetros, como es tramo corto. Después de ahí a la cámara le di 2. Bueno, se había hecho un tapón así increíble de papel higiénico. Yo creo, y no les miento, no les exagero, había 50 rollos de papel higiénico en ese baño, en esa cañería de ese baño, que los tiraron los chicos. Lo tiraron los chicos, según la señora, lo tiraron los chicos. Y bueno, ahí es donde yo me veo diciendo, dale que ahí nace, dale que ahí nace. Estaba con la adrenalina de haber solucionado un tema, de haber estado seguro de que mi trabajo estaba bien hecho, que se habían tomado las medidas del caso, y encima esos clientes especiales que descalcé las baldosas. Estamos hablando de una propiedad del año 60, descalcé las baldosas. Debo haber roto 3 o 4, pues se rajaron. Metí el caño, llené, hice contrapiso, carpeta y le pegué las baldosas de vuelta. Y en 3 o 4 que se me rompieron, 2 o 3 o 4, le hice con cemento. Obviamente busqué que esas que faltaban queden en lugares que no se veía. Hice un trabajo como me gusta. Pero bueno, esas son las anécdotas de por qué uno sube esos videos cortitos que están más bien hechos por 2 motivos.
o para mostrarle al cliente el avance de la tarea, o simplemente para tenerlo uno por el asombro de lo que está viviendo, de lo que está viendo, algo que por ahí era inusitado. Así que bueno, gente, espero que se haya estabilizado esto de los videos. Estuve subiendo un par de videos lindos, espero sean de su agrado. Se pone como estreno, no sé, tengo que aprender a configurarlo ahora que somos un poquito más y nada. Yo quiero que los videos sigan subiendo un ratito antes, un ratito después de la cena. Y bueno, antes estaba en el taller sentado, lo hacía, lo subía y ahora no sé, estoy en el tallercito, no sé qué va a pasar, a qué hora va a subir. Pero bueno, seguimos con la temática, un ratito antes, un ratito después de la cena, siempre hay un video de Siciliano en su taller. Les mando un saludo y espero que si ven los videitos ya ahora saben el contexto. Hasta luego.